Shabbat Shalom, mis amados. Boker Tov, buena mañana. Brujim Jabaim, bienvenidos a la casa de Hashem. Y gracias, Eterno, como siempre, muy agradecidos, porque sin tener mérito, tú nos has regalado estas fiestas. Gracias, Eterno. Por cierto, este Shabbat, como Yom Teruah coincidió con Shabbat, entonces no hay parashá. Acuérdense que esto es con el propósito de ir ajustando el calendario. La próxima semana, Vedras Hashem, se van a ver las dos últimas parashot para terminar con el libro de Devarim. Entonces, dice que, donde vienen todas las fiestas, dice que nosotros tenemos ordenado, es mandato de Hashem, celebrar la primera fiesta del séptimo mes, o sea, de Tishrei, Yom Teruah, día de escuchar el toque del shofar. Esa es nuestra obligación, eso es lo que vamos. Ya lo hicimos ayer, Vedras Hashem, con la fiesta hermosa que tuvimos ayer. Entonces, ya escuchamos el shofar porque es la base principal de esta fiesta. No tiene mucha ceremonia, no tiene mucha liturgia, pero ya lo escuchamos, ya cumplimos. Ahora bien, ¿cómo escuchamos? ¿Con qué parte escuchamos? ¿Con la nariz, con la boca, con el oído? Si no tuviéramos oído, ustedes compadézcanse de la gente que es sorda, que feo. Entonces tienen que utilizar las señales. Y entonces nosotros el Eterno nos ha dado dos oídos para que no haya problema, porque luego puedo decir, es que nomás tengo un oído y como tú hablaste por este lado, ya no te oí. No, nos dio dos para que no haya ningún pretexto. Y entonces eso me hace pensar en lo que hemos hablado mucho. En la Torah hay muchas dualidades, noche, día, hombre, mujer, y aquí viene otra que es o escuchamos o no escuchamos. Aún cuando escuchemos, ¿qué estamos escuchando? ¿La televisión o a quién estamos escuchando? Es muy importante. Ahora, fíjense que un problema muy común en el ser humano es que no sabemos escuchar. No sabemos escuchar. Es un problema. Yo no sé si en todas partes, pero aquí en México lo tenemos. No dejamos que la otra persona hable. Pues es la única que quiere hablar, bla, bla, bla. Entonces eso no es escuchar, porque yo me estoy hablando a mí mismo. Y eso obviamente es muy malo, porque además solamente escuchamos lo bueno que decimos nosotros. Pues sí. ¿Cómo podemos saber cuál es la idea de mi prójimo si no lo dejamos hablar? Por eso la Torah habla de que es un mandamiento de pecado, es hablar mucho. Y en este caso estamos hablando de oír. Entonces, si no dejamos que Hashem nos hable, entonces ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vas a escuchar su shofar? ¿Cómo? Y luego a veces somos muy buenos yo quiero oír puras cosas buenas, puras cosas que me alegran. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen. Cautivamos los oídos de las personas. Pero cuando a mí me dicen una cosa que no me gusta, ya no queremos, ya no sigas, ya no hables, no te quiero oír. Pero tratándose de Hashem es muy diferente. A Hashem hay que escucharlo siempre y en todo momento. Lo que Él nos quiere decir. Y no audiblemente, porque ya hemos dicho que eso no. El Eterno no habla con su voz. Pero sí, Él nos habla, ¿para qué? Para que nosotros aprendamos Torah. Entonces, si Él nos habla, ahora ¿cómo nos habla? Pues a través de los profetas y a través de la Torah. Los profetas también tienen muchas enseñanzas de Hashem, porque ahí el Eterno le dictó a los profetas en la Torah, pues ya sabemos. Entonces,
vamos a tener que escuchar a través de eso. Pero cuando el Hashem nos habla, es muchas veces para corrección, porque somos tercos, hacemos oídos sordos. ¿Cuántas veces, mis amados, Hashem nos da una orden y hacemos como, yo no escuché? No, es más, yo no lo entendí así. Hubo una vez en el ministerio que teníamos de orfanatos, una persona que llegó y se nos acercó y dice, ¿sabe qué? El Eterno, hermano, ya ven que dicen hermanos, hermano, ¿sabe qué? Que a mí el Eterno ya me dijo que debo de venir a servir a orfanatos. Uy, hermana, pues gloria a Dios. Pregúnteme cuándo fue. Nunca, nunca, nunca. Entonces, ¿de qué caso tiene que el Eterno nos hable si no hacemos caso? Hacemos oídos sordos. Y como uno no escucha a Hashem, pues vienen los problemas irremediablemente. Vienen, tienen que venir. Porque tanto nosotros debemos de escuchar tanto las dualidades, tanto las bendiciones como las maldiciones o las consecuencias. Pues todo es bonito, eso se lo quiero oír, pero cuando el Eterno nos habla, muchas veces es para corrección, para corregirnos de nuestros malos actos. ¿Cuáles son las causas principales de no saber oír o escuchar? Muchas veces nuestra alma está afectada por algo que me pasó en la niñez y que me hirió mucho mi papá y que mi mamá. Y ya no vimos al Eterno porque eso nos tiene atrapados. Nuestra alma no está lista, no está libre para que podamos escuchar con claridad la voz de Hashem. Nuestros pecados, cuando Hashem habla y yo tengo un pecado que no lo puedo dejar, pues claro, que es una barrera. Es una barrera. El tercero, porque no queremos comprometernos. Muchos dicen, yo no quiero estudiar la Torah, porque es un compromiso. No la quiero estudiar, no la quiero oír. La cosa fácil. Y el cuarto, porque no hay interés en estudiar la Torah, porque no hay interés en escuchar a Hashem, no hay interés. La mayoría del mundo dice, ya, ¿qué? Dios no existe. Entonces, 4 cosas. El alma está afectada, nuestros pecados que forman una barrera, porque no queremos comprometernos con el Dios Todopoderoso y porque no hay interés. Hay desánimo, no sé qué, pero no hay. Pero, aun cuando yo tengo estas causas, mi obligación es deshacerme de eso, toda barrera, porque no importa nada. Ay, es que mire, como a mí me afectó mucho mi papá, pues es que me cuesta trabajo. No hay problema. Digo, no hay excusa. Tenemos que rectificar. Porque si no, no vamos a reconocer que Hashem nos está hablando. No estamos oyendo lo que Hashem nos quiere decir. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Cuando estamos en pecado o cuando tenemos todas estas barreras, lo primero es algo que estableció el Eterno. Dicen que todo está escrito, todo está predestinado, menos la Teshuvah. El Eterno nos obliga a hacer Teshuvah, eso es de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer una Teshuvah. Teshuvah en hebreo no es solamente arrepentirse, o remorderle la conciencia, porque mucha gente dice, ya me arrepentí, pero a la media hora ya está haciendo otra vez lo mismo. Eso no es. La Teshuvah desde el punto de vista hebreo es rectificar. Porque si no rectificamos, no va a pasar nada. Moshe, ¿qué hacía Moshe? Le hablaba al pueblo. ¿Y el pueblo qué? ¿Oía? No oía, no le hacían caso. Acuérdense cuántos problemas tuvo Moshe al grado de decir, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida. Es tu pueblo, no es el mío, porque yo tengo que cargar con esto. ¿Por qué? Porque no quería, otra vez había razón, había a lo mejor estas causas u otras, pero no podía que le escucharan. Y entonces, cuando al líder se le dan, como al profeta, se le dan palabras para que oiga el pueblo,
pues vienen todos los suficientes sufrimientos que hacían, y es muy, ya lo hemos hablado muchas veces. ¿Por qué han tenido tantos sufrimientos? ¿Por qué? Porque no oyen, porque no oyen. Y si no oyen, pues no obedecen. Así de fácil. Entonces, ese es el gran problema. Y miren, por ejemplo, muchas veces nosotros, mis amados, los afanes me hacen no estudiar la Torah en la semana. Seamos sinceros. Entonces, nuestra obligación mínima es venir a Shabbat a escuchar la Torah. Debemos ser estudiosos de su Torah, porque ¿cómo vamos a escuchar algo que Hashem nos quiere decir con base en su Torah? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque Hashem siempre tiene planes y propósitos para todos y cada uno de nosotros. Y esos planes y propósitos solamente las debemos de captar de nuestro Eterno. Ahora bien, vamos a la parte física. ¿Qué pasa cuando no estamos oyendo? Dicen, quítate la cerilla, porque seguro ya tienes ahí un taponazo de aquellos. Ese es físicamente. ¿Y eso qué hace? Pues la cerilla es suciedad, eso ensucia. Y eso espiritualmente quiere decir que debemos de quitar la cerilla que representa espiritualmente los pecados, las barreras que uno tiene. Porque si no se hace un taponazo, mejor escuchemos para que no haya ese problema, para que no tengamos la cerilla ni tampoco llegue a ser un taponazo. Entonces decíamos que en Vayikra dice que era santa convocación, o sea, que hay que reunirse en la casa, en la Keila, no en la casa. Santa convocación. ¿Por qué? ¿Por qué pide esto? ¿Por qué una vez al año pide esto? Muy fácil, mis amados. Porque espiritualmente es escuchar la voz de Hashem. Ayer que escuchábamos el toque del Shofar, estábamos escuchando la voz de Hashem. Y hemos tenido testimonios de gente que cuando se escuchó la voz, el sonido del Shofar, cuenta que hubo algo, porque estamos receptivos. Si nada más lo tomamos pues físicamente, eso no sucede nada. Entonces uno tiene que, ¿por qué la voz? A ver, ¿el Eterno tiene voz audible? No. El Eterno, ¿cómo nos habla? A través de la trompeta. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Shemot 19:16, cuando Hashem les dio la Torah, cómo se las dio? ¿Cómo les habló? Como si fuera un shofar, pero no cualquier shofar, no cualquier sonido. ¿Qué dice la Torah? ¿Se acuerdan de esos pasajes? Dice que hubo grandes relámpagos, hubo grandes manifestaciones, hubo una espesa nube. ¿Por qué? Porque el sonido del shofar era tan potente, era tan fuerte, que ¿qué dijo el pueblo? Ya no nos hables, Moshe, ya háblanos tú, ya no queremos que Hashem nos hable. Eso lo dice en Shemot 19:16, pasajes que no vamos a buscar, pero que seguido lo repetimos. Repito, es el Eterno hablando a su pueblo, dándole la Torah, los misbot, y pues ¿cómo no va a haber relámpagos y espesa nube? Pues porque está hablando el Eterno, no está hablando cualquier persona, no estaba hablando ni siquiera Moshe. Moshe estaba hablando a nombre del Eterno. Y entonces, para que no dijeran que había pretexto, es que yo no oí. Por eso era el sonido fuerte, potente, y todo el pueblo estaba pendiente de escuchar la voz de Hashem. Todos se reunieron ¿para qué? Y Moshe les dijo, nada más que no traspasen el límite, pero todos tenemos que estar ahí para escuchar. Y entonces fue fuerte y no había disculpas. Es que no se oía bien, no se oía bien como que había eco. No, era muy fuerte. ¿Para qué? Para que el toque fuera preciso. Porque Hashem no titubea. Hashem habla en forma precisa, en forma clara, en forma entendible, no confundible. Por si decimos, ¿qué me quiso decir el Eterno? Hay veces
que nosotros, como no tenemos un nivel espiritual grande, decimos, es que me dijo el Eterno esto, pero ¿realmente fue el Eterno? ¿Cuántos testimonios no hemos tenido de gente que dice, el Eterno me dijo? No te dijo el Eterno. ¿Por qué? Porque tenemos un oído que nos está confundiendo, que no escuchamos lo que realmente el Eterno quiere decir. Porque a poco la palabra es, a veces no entendemos, pero eso no quiere decir que la palabra sea titubeante, que no se entiende, eso no. No entendemos porque no tenemos la revelación de Hashem, pero la Torah es muy clarita. Amarás a tu padre como a tu madre. Punto. Unos versículos que no tienen ¿cómo los hago? Pues, como dice la Torah, sin complicaciones. Porque ¿qué pasa? Primera de Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y no está hablando de la batalla física, sino espiritual. Miren, dice el Mesías, estar atentos, velad. Si nosotros no estamos atentos a escuchar lo que es de Hashem, entonces, pues va a pasar Hashem, va a decir, pues este estaba distraído, pues allá él. Yo ya voy a hacer lo que tenga que hacer. Por eso Rabbi Shaul lo dice muy bien. ¿Qué sonido estamos escuchando? Decía yo hace rato, ¿estamos escuchando más el sonido de la televisión, de los periódicos, o qué estamos escuchando realmente? Porque desde el punto de vista de Hashem, eso es lo que debemos escuchar, a él y no a nadie más, porque es muy claro y porque es contundente nuestro Eterno. Entonces, si oímos sonido incierto, ¿cómo vamos a estar preparados? ¿Será o no será? ¿Será o no será? Debemos de estar atentos, concentrados. ¿Qué va a pasar si no oímos un sonido cierto y lo oímos incierto? No vamos a estar atentos para cuando venga el Mesías. Ni me enteré que vino. Ya hasta se volvió a ir y yo ni me enteré. Pero ya te quedaste. Entonces ya no fuiste invitado a reinar con él. Porque no estabas atento. ¿Cuántas veces por no estar atentos suceden muchas cosas? Miren, por ejemplo, en la Torah. Hay personas aquí que yo he visto que no están atentos. ¿Cómo van a escuchar lo que yo estoy diciendo si no están atentos? Y otros, para acabarla, se duermen. ¿Cómo van a estar atentos a lo que Hashem quiere decir a través de su siervo? No existe. No existe, está muy claro. Porque el mismo Mateo 24:3 dice el Mesías, Hashem, qué hermoso, ¿no? Dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, de shofar, o sea que el sonido otra vez va a ser fuerte para que nadie diga que no lo escuchó, y juntará a los escogidos. Yo quiero estar atento, porque yo quiero ser de los escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo al otro. Y dice también Mesías, versículos anteriores, debemos de estar atentos, que nadie nos engañe con un sonido. Los líderes que traen doctrina equivocada nos están engañando y no vamos a estar atentos, como aquel que dice que el Mesías es Dios, no, o que el Mesías no existe, que están esperando al Mesías el verdadero. Pues eso es una doctrina de error que al final de cuentas no estamos escuchando. Dicen los rabinos, fíjense lo que dice, que les va a dar una vergüenza a los judíos ortodoxos cuando sepan que el Mesías ya vino, que el Mesías pagó también por ellos, por sus pecados. Él los redimió el pecado, a ellos que no creen y a nosotros, porque el Mesías vino en forma general. No dice, yo nada más voy a los gentiles, yo nada más voy a los judíos, no, general. Entonces, ¿cómo vamos a ser escogidos? Es una grande bendición. A mí me gustaría estar ahí, a que me escoja. Y entonces atento, en cuando llamen, es más, me levanto tempranito y me voy a hacer fila. ¿Por qué? Porque ahí va el Eterno. Pero el sonido de trompeta, la voz de Hashem, hay que escucharla. Si no, los ángeles no pasará nada. También el Teilín, el Salmo 98, dice,
cantad salmos a Hashem con el arpa y con la voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, o sea, de shofar. Esta traducción es griega, entonces no, pero ahí en hebreo la palabra dice shofar. Entonces, bendecir al Eterno, escuchar su voz, alábenlo. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes está aquí. Entonces, cuando uno alaba al Eterno, está uno escuchando la voz de Hashem y uno puede entonces tener esa conexión con nuestro Creador. Así es que, con sonido fuerte nosotros también, para que podamos escuchar. Hay que alabarlo fuerte, porque miren, si usted canta así, el Shabbat, que nadie lo oye, eso no está bien. Esto no está bien, porque parece que nos obliga. No, hay que cantar. Hoy sí canto muy feo, no es pretexto. No es pretexto. No importa que cante como Narciso, feo, pero eso sí, macizo. Es lo que queremos. Es lo que queremos, que así sea. Entonces, pues no. ¿Cómo? Nada más veo que mueven los labios algunos. Yo no sé qué está diciendo para empezar. Entonces, en Isaías Yeshayahu 58:1, fíjense la orden que le da el profeta Yeshayahu. Clama con voz de encuello, no te detengas, alza la voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esa es la obligación de nosotros los líderes, hablar y decir, estamos en pecado, rectifiquemos. Habla fuerte, que todo el mundo te oiga, aunque les incomode, tú cumple. Y el profeta a eso se dedicaba. Acuérdense que los profetas no eran nada queridos. Y no, es más, hasta a Isaías se dice que lo aserraron. No sé, es una historia bíblica, imagínense. Los trataban mal, les decían, eres un muerto de hambre. ¿Ha leído eso? Eres un muerto de hambre, no sirves para nada. Pero el Eterno les dice, tú clama, tú diles, están en pecado. Ya si ustedes lo quieren creer, allá ustedes. Si quieren obedecer, allá ustedes. Pero clámales, eso es lo que les decía. Entonces, mis amados, la reflexión puede ser, no nos cerremos para escuchar a Hashem. No nos cerremos. Hay que estar abiertos para lo que Hashem quiere decir, aunque no me guste. Yo aquí estoy. Pero por eso necesito estar atento a su voz, a su Torah, a sus profetas, los libros de los profetas. ¿Por qué? Miren, ¿quién es el beneficiado? Hashem no. Hashem no necesita de nosotros. Él es el dueño de oro y la plata. Pero nosotros vamos a ser bendecidos en lo físico y en lo espiritual. ¿Y sabe qué? Hay que hacerlo sin tardarse. No se espere al próximo Yom Kippur. No se espere. No se espere. El uso del shofar en la antigüedad se usaba en muchas formas. ¿Se acuerda que en Yom Kippur dice que hay que tocar el shofar? ¿Para qué? Proclamar el ayuno. Para eso se usaba. Para coronar un rey, cuando se coronaba a David y a Shlomo, se tocaba el shofar. Para el año nuevo, porque en el judaísmo existe lo que se llama año nuevo de los árboles. Inclusive se acostumbra, ya lo hemos dicho, que vayamos a plantar un arbolito. Vayamos a reforestar. Nunca lo hacemos, pero ese es el año nuevo de Hashem, según la idea y la interpretación de los rabinos. También sirve para llamar la atención, porque el profeta les quería llamar la atención y no quería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la actualidad ya no se usa más que para el Yom Teruah, la fiesta. Ya después no se toca nunca. Bueno, en Yom Kippur, pues son fiestas que están juntas, ya no se toca. Entonces hay que huir. Ahora, en el judaísmo, decíamos creo que ayer, se le da más importancia a Rosh Hashanah. Rosh significa cabeza y Shana año. O sea, inicio, cabeza del año. ¿Qué es la cabeza? Lo que empieza el año. Eso dicen ellos. ¿Por qué lo dicen?
porque ellos dicen que en la creación del mundo, el calendario civil es Tisrei. Pero nosotros sabemos que no. ¿A poco el Eterno, cuando, fíjense, hace rato que leía a Gideón, yo decía, ahí dice el séptimo mes. ¿A poco dice cuál es? Pues ellos lo hicieron, cambiaron la Torah, como muchas cosas han cambiado los rabinos. Dice séptimo mes, pero no dice que el civil se lo inventaron. No, dice, entonces ¿qué debemos hacer? Tocarlo en el primer mes, en Nisan. Así de fácil. También una idea que tienen muy marcada es que dice que en esta fiesta se abren 3 libros en el cielo. 3 libros. Uno de los justos, aquí está en este libro los justos, en este otro libro están los injustos, y en el otro están los que hay más o menos, ni justos ni muy malvados. Y entonces, ¿por qué entonces se tienen 3 libros? Porque 10 días te tiene para arrepentirse. Mira, el Eterno es un Dios de oportunidades. Todavía les da 10 días, o nos da 10 días. ¿Saben qué? Arrepiéntase. Tienen 10 días muy largos para arrepentirnos. Nada más necesitamos una noche o un rato. Pero sin embargo, Él dice, por si tu lista de pecados es grande y no los puedes decir en un día. Ahí está. Hasta llegar a Yom Kippur, porque en Yom Kippur se dice que se cierra el libro. Ya no hay. Lo que no hiciste antes de esos días terribles, que se les llama, días terribles, ¿por qué? Porque te vas a encontrar con el Todopoderoso. ¿Para qué? Para presentarte y ver cómo has estado. Entonces, esos 10 días sirven para definir en qué libro quiero estar. ¿Por qué? Porque dicen que vamos a ser juzgados por Hashem de acuerdo con lo que hicimos. ¿Y sabe qué? Dicen que eso va a marcar cómo nos va a ir, de qué nos vamos a enfermar, cómo lo vamos a pasar el próximo mes. Eso es lo que ellos dicen. Repito, ya se cerró el libro y eso va a determinar si vamos a vivir, si vamos a padecer enfermedades, si vamos a padecer hambres, pobrezas, todo eso. Eso dicen ellos, ¿eh? Conste, eso es un mandamiento rabínico. Ahora bien, ¿nosotros qué vamos a hacer entonces? Pues vamos a Jasón, Apocalipsis o a Revelación 20, 11 y 12. Jasón, Apocalipsis o Revelación, como quieran llamarle, Jasón es lo más apropiado porque Jasón quiere decir visión. ¿Y qué dice? Que Juan estaba en una visión. Por eso nomás. La revelación, pues también, pero para mí, lo más cercano es visión. Entonces dice el 20, 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Hashem, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron todos juzgados los muertos por las causas que estaban escritas en esos libros, según sus obras. Según sus obras. Dicen que por todo debemos de tener cuidado con nuestra boca, porque también la boca es un peligro para nosotros. Porque dice que vamos a dar cuenta. Va a estar en ese libro, cuando lleguemos al juicio, todo lo que hablamos. Nosotros ya ni nos vamos a acordar, claro, ¿no? Pero dice que va a estar todo. ¿Cómo? No lo sé, porque esos son milagros de Hashem. Pero que va a estar ahí, va a ser juzgado. Dice todas las obras, y todas las obras, no dice en algunas, todas las obras. ¿Qué quiere decir? Que, acuérdense que dice Eclesiastés, que todos van a ser juzgados. Justos e injustos. Porque mucha gente dice, ¿yo por qué voy a ser juzgado si yo no creo en Dios? ¿Sí? Aquí dice la Torah, porque Dios, aunque ellos no crean en Él, Dios es el dueño de todo. Dios es su Dios, aunque ellos no digan. Y Él va a juzgar a todos, no va a dejar a nadie. Para que no digan, es que a mí no me juzgó. No, a todos, para que no haya pretexto.
todos seremos juzgados. Bueno, dice, acabamos de leer, que los muertos van a resucitar, porque no me puedo hacer el muerto, el muertito, y no. Vámonos ahora, levántate. Bueno, también se acuerda que dice que el mar echará, ¿qué? A sus muertos. Quiere decir que los egipcios que se murieron van a salir porque van a enfrentar el juicio. Nadie de nosotros vamos a escapar de eso. Claro, es el único pasaje y no está claro. No está claro. ¿Por qué? Porque muchas cosas en la Torah no están claras, sobre todo cuando no habla mucho, como es en este caso. Entonces, reconozcamos que no está claro. Pero si yo me baso en Apocalipsis, yo sé que va a haber un juicio, pero no anual. ¿O sí dice que anual? Un juicio final. Y en ese juicio va a haber un libro muy importante, el de la vida, o sea, la vida espiritual, el Olam Jabá, donde van a estar escritas todas las obras que he hecho, todas. Entonces yo me quedo con ese pasaje, aunque nada más haya ese, porque pues ahorita no tenemos otra forma. Yom Teruah o Rosh Hashanah representa el año nuevo civil. Es el inicio de un ciclo, porque además nos da la oportunidad de reflexionar, de hacer un autoanálisis, de revisar aquellos pecados que no hemos confesado, revisar nuestras vidas para limpiarnos, ya que el futuro no lo sabemos. Nada de que después, no después. Tengo un pecado, pues después lo dejo. Cuando sea grande, no. Se deja inmediatamente, porque ¿quién sabe el futuro? Mañana ni siquiera decimos si Dios quiere. Siempre hacemos planes sin tomar en consideración lo que es interno para nosotros. Y entonces, Hashem, decía yo hace rato, es un Dios perdonador, mis amados. Ay, si no fuera porque Dios es un Dios perdonador, desde cuando yo hemos sido consumidos. Y por eso nos da una oportunidad. En Yom Kippur nos da una oportunidad. Ok, vengan y preséntense ante mí y yo voy a perdonar, yo voy a oír. Entonces decíamos que cómo podemos reconocer nuestras faltas y nuestras fallas, oyendo. ¿Pero qué debo de oír? Dice Romanos 17, es un pasaje muy, muy conocido y usado cuando hablamos de la fe. Así es que la emuná es por el oír, y el oír por la palabra de Hashem. ¿Qué debemos de escuchar? La palabra, y no hay otra. El profeta Jeremías, Yirmiyahu, decía en el 13:10, Yirmiyahu, el primero fue entonces el 10:17, que dice que hay que oír la palabra. Eso es estar escuchando bien. Si no estamos escuchando, ¿y qué es escuchar? Es obedecer. Si no escuchamos, menos vamos a obedecer. Y entonces en Yirmiyahu dice 13:10, el Eterno amonestando por boca del profeta Jeremías, dice: este pueblo malo no quiere escuchar mis palabras, no quiere oírlas, que anda en las imaginaciones de su corazón, se deja guiar por el corazón, que es bastante perverso y no es fácil, no se le entiende. Y para postrarse ante ellos, entre los dioses ajenos, le van a servir. Y eso no es nada, no es bueno, no les conviene, dice Jeremías. Pueblo malo, no escucha. El mundo actual, mis amados, no escucha. Es pueblo malo, no escucha la Torah, ni le interesa ni en lo más mínimo. En Gilel, en Lucas 5:1, mire ¿qué vino a enseñar el Mesías? La Torah. No vino a crear ninguna nueva Torah, no vino a crear ningún Nuevo Testamento. Esas palabras están muy mal. En primera, no hay Nuevo Testamento, y testamento no es una palabra que existe en la Torah. Entonces dice: aconteció que estando Yeshua junto al lago de Genezaret,
el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? La palabra de Hashem. Se agolpaban, había hambre, y la palabra, estaban ahí. A ver qué mensaje traer. Claro, los que le seguían, los fariseos, se los aseguro que no estaban ahí. A lo mejor no estaba, sí estaban, pero no más oyendo para después echarle en cara. Después, Hechos 4:4. Dice, estaba hablando al pueblo. Y los sacerdotes vinieron a Yeshua y le preguntaron. Y él dijo, pero muchos de los que están aquí han oído la palabra de Hashem, creyeron, y el número era de 5,000 varones. Bueno, la cantidad es lo de menos. Pero dice que estaban ahí para escuchar la palabra de Hashem a través del Mesías. Y lo creyeron. Pues si uno no cree en la palabra, entonces ¿en qué va uno a creer? Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrán, dice el 2, que predique la palabra, le dice a Timoteo Rab Shaul, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Entonces, muy claro, cuidado, y sobre todo en los últimos tiempos. De hecho, ya lo estamos viviendo. La gente nos quiere llevar a sus doctrinas. Entonces dice, tenemos que estar conscientes. Cuando alguien dice algo, bueno, los líderes ya ni me interesan, yo no veo ningún líder. Pero cuando un rabino dice algo, yo primero oro, primero medito y primero estudio. No me lo va a creer nada más porque es rabino, aunque sea el gran rabino, no importa. Entonces decíamos, para repetirlo, que lo primero que hay que hacer para pedir perdón es hacer teshuvá, rectificar. Pero también hay otra cosa. ¿La qué? La tefila. Clamar al Eterno. Primero me arrepiento, por sin teshuvá no hacemos nada. Y por más que oro, si yo no hago teshuvá, no sirve. Y entonces después hago tefilá. Clamo a Hashem. Hashem, perdóname. Te he fallado. Eres defraudado tu confianza. Pero perdóname, Eterno. Por favor, te lo suplico. ¿Y qué va a pasar cuando uno hace teshuvá y hace tefilá? ¿Qué va a pasar? Pues se va a mostrar la gran misericordia de Hashem y su amor por su creación. Acuérdense, Dios es un Dios perdonador. Entonces, terminemos, mis amados, con esto. ¿Cómo están nuestros oídos? Examinemos, pero sin autoengañarnos. No digamos, sí, está muy bien. No. Examinemos. Y la pregunta para terminar y la reflexión es, ¿cómo están nuestros oídos? ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando bien? ¿Estamos aceptando las cosas que Hashem nos quiere decir, aunque no nos gusten? ¿O el líder les diga cosas que no les gustan? Un día me dijo aquí una persona, que ya no está, no, es que tú siempre hablas de puro fuerte, siempre hablas de pecado. Pues entonces, ¿de qué quiere que hable? De mis historias personales, como muchos líderes vienen y cuentan que cuando él era joven, que no sé qué. No. Entonces yo le decía, ¿y de qué quieres que te hable entonces? ¿De qué quieres que te hable? Trato de hacerlo con amor, con misericordia, pero tengo que hablar las cosas tal y como son. ¿Para qué le damos vuelta? Yo no vengo a engañar, porque si vengo a engañar, ¿para qué pierdo el tiempo? Yo cumplo con lo que el Eterno me ha dicho y con lo que Hashem, con la misión que Hashem nos ha entregado. Así es que, mis amados, bendiciones en los méritos de Yeshua Mashiach. Nos ponemos de pie.